Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Soy Nati Pérez Camacho, consultora en bioeconomía en la Consejería de Agricultura. Y en primer lugar, os quiero dar las gracias en nombre de todo el equipo de ICT Biochain por vuestra participación en este seminario. Algunas notas a remarcar es que os pediría, por favor, a todos los participantes que silenciéis vuestros micrófonos por ahora y que también apaguéis las cámaras web para que el sistema no se colapse. Os recuerdo que estamos grabando la sesión y que si tenéis alguna pregunta la podéis escribir en el chat y durante el turno de preguntas serán contestadas si no es posible que las contestemos durante el desarrollo del seminario. Y ahora ya doy paso a doña Judith Anda. Ella es consejera técnica de Viceconsejería y va a exponer el proyecto ICT Biochain y el DIP que se ha formado. Por favor, Judith, si quieres comenzar. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, pues lo primero, muy buenos días a todos. Espero que todos estéis bien. Y nada, bueno, pues este confinamiento y esta nueva situación que vivimos también nos está trayendo pues esta oportunidad también de conectar de otra manera y también seguir los proyectos y las actividades de esta forma digital, que también a la que nos estamos adaptando y también es bienvenida. Lo primero, ya me ha presentado Nati y yo creo que me conocéis y dentro de las actividades que llevamos, pues también me ocupo de la coordinación de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular. Y bueno, pues este evento lo hacemos en el marco del proyecto ICT Biochain, del que voy a dar unas pinceladas y voy a contar brevemente. El objetivo del webinar es la presentación de las herramientas que se han desarrollado en este proyecto ICT Biochain, la formación de un hub relacionado con esta temática, la plataforma y el modelo de datos de biomasa y también la puesta en común también de todo el conocimiento adquirido por los expertos que participan hoy en el mundo de las algas y en las actividades de las algas y cómo maximizar su uso en algas. Las transparencias van más lentas que al pasarlas tiene cierto retardo, ¿no? Bueno, yo sigo hablando y ya pues cuando se pase. Ahora. Bueno, eso es. Ahora, Esta es la agenda que tenemos preparada para hoy. Primero, eso haré yo esta presentación del proyecto ICT Biochain y mi compañero Antonio hará también presentará las herramientas que se han generado con el proyecto. Y por otra parte, luego tendremos este bloque sobre las algas y las cadenas de valor relacionadas con el proyecto del que hablamos, en la que tenemos a 4 magníficos ponentes y yo también quiero agradecer aquí la colaboración para la organización de estas jornadas que hemos tenido de Biohorizon, de David Iglesias y de su equipo que ha colaborado con nosotros para montar esta magnífica mesa redonda con grandes expertos, formada por Félix López, Gabriela Cien, Carlos Munzaga y por supuesto pues también David Iglesias. Y luego abriremos el turno de preguntas, podéis levantar el micrófono y hablar, y si no hay momento pues hacer las preguntas también a través del chat y intentaremos también hacerlo. Paso bueno, pues a contar algunos elementos importantes del proyecto ICT Biochain. Este es un proyecto coordinado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que se inició en junio de 2018 y que finaliza ya mismo el 31 de mayo de 2020. Por este es el motivo que estamos ahora contando los resultados que tenemos. Es un proyecto financiado por el Partenariado de Bioindustrias en el marco del programa de investigación de Horizonte 2020 y con un presupuesto de cerca de 1 millón de euros. El hecho de que nosotros estemos en este proyecto
lo que buscamos es mejorar el posicionamiento y la competitividad de Andalucía en el ámbito de la bioeconomía. Los objetivos del proyecto son, por una parte, identificar las oportunidades para que las tecnologías TIC aumenten la eficiencia de las cadenas de suministro de biomasa y, por lo tanto, ver cómo pueden incrementar esta eficiencia de las cadenas de valor. Y también para nosotros es realmente también importante actuar como mejorar estas cadenas de suministro y ser mucho más eficiente en las mismas, ¿no? Es otro de los objetivos del proyecto. Y como no, es un proyecto financiado por el BBI, por lo tanto, contribuir a los objetivos de su agenda estratégica de fomento de la bioeconomía en la Unión Europea, que van relacionados con el incremento de los materiales de los materiales de base biológica, con el incremento del uso de biomasas, etc. Para el desarrollo de este proyecto, bueno, pues es un proyecto en el que está configurado en 3 ejes de trabajo, uno en el que se trabaja con 3 centros de competencia, que son los que han trabajado en el modelo de datos, en la plataforma y en las tecnologías, en las mejores tecnologías para estas cadenas de valor de bioeconomía, que son los centros VTT de Finlandia, Fraunhofer de Alemania y BioIC de Escocia. Y por otra parte, también todo este modelo viene testeado y desarrollado en 2 regiones europeas. Una de ellas es Andalucía y otra es el sureste de Irlanda. Y en cada una de las regiones se ha contado con un facilitador regional que pues lo que ha hecho es ayudar a incorporar los principales elementos del proyecto en la región. En nuestro caso han sido, en el caso de Andalucía, el facilitador ha sido CCTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, que Gloria Viña también está presente hoy en la zona. Y por otra parte, como todos los proyectos, pues tenemos un elemento importante para hacer sostenible el proyecto en las actividades de comunicación, de organización de actividades y eventos, y en el que desarrolla la página web del proyecto para tener donde se están aquí incorporando todos los contenidos, como veremos más tarde. Nuestras metas en este proyecto, voy a destacar 2 metas de las que vamos a hablar hoy. Una que es establecer este hub relacionado con el proyecto ICT Biotech para unas tecnologías digitales y cadenas de valor específicas de la bioeconomía. Y por otro lado, desarrollar estos modelos de datos de recursos biológicos y desarrollar una plataforma piloto para acoger esta información. En este momento me voy a referir a la primera parte de una de las metas, que es la generación de este hub ICT Biochain, en la que lo primero voy a comentar que no es casual que 2 regiones, una de Irlanda y en este caso Andalucía, estemos en este proyecto. Esto procede de que ambas regiones fuimos seleccionadas como regiones modelo demostrativas en química sostenible en el año 2016 y trabajamos en el área de la bioeconomía. Fuimos 6 regiones europeas las que trabajamos en este área y a raíz de esa experiencia y el asesoramiento que recibimos en ese momento por parte de la comisión, pues también vimos la oportunidad de lanzar y continuar actividades a través de este proyecto. En ambas regiones el objetivo es de llevar modelos similares, crear en esos 2 nodos regionales, hubs regionales, cada uno con unas pautas comunes, pero también adaptándonos a las necesidades de cada territorio. En este sentido, nosotros cuando hemos trabajado en el modelo de datos, no hemos trabajado en todas las cadenas de valor, sino que hemos seleccionado en todas las regiones 3
cadenas de valor. En el caso del sudeste de Irlanda, escogieron los residuos, los estiércoles, los materiales lignocelulósicos y los restos vegetales en general. Y nosotros escogimos el olivar y la horticultura por ser biomasas de gran importancia cuantitativa, y también escogimos las algas, que aunque cuantitativamente no eran tan importantes, sí que era un ámbito de trabajo con grandes expectativas por las condiciones y los trabajos que se venían desarrollando en la región. En este sentido, nosotros lo que hemos hecho generando el hub del ICT Biochain ha sido integrarlo dentro de de la planificación que la Junta de Andalucía tiene. No queremos que este trabajo realizado se quede perdido en un proyecto, sino que pretendemos darle continuidad a través de las herramientas que se han generado, y por eso bueno, pues va a ser un elemento que se va a incorporar dentro del proyecto que tenemos, el ecosistema digital DIP Andalucía Agrotech, para acelerar los procesos de transformación digital en el sector agroalimentario. Y también los miembros de este proyecto también son miembros que van a pertenecer al clúster andaluz de bioeconomía circular en el que también estamos trabajando. Por lo tanto, ambos proyectos van a amparar y van a intentar pues también mejorar las herramientas que se generan a través de este. Bueno, de alguna manera aquí también me gustaría destacar que dentro de este hub digital, este hub de bioeconomía del proyecto ICT Biochain, en cada una de las cadenas de valor se seleccionó un líder de la cadena de valor, y en el caso del olivar, designado Oleícola Hub, que participa en el proyecto. En el caso del sector hortícola, a la agrícola caña, y en el caso de las algas a Biohorizon. Y como asesor tecnológico se ha participado la empresa tecnológica ICT. Así que nada, en esto quiero agradecerles a todos su colaboración, porque ha sido una colaboración voluntaria, y también pues que les ha supuesto trabajo, recursos, y bueno, estamos muy satisfechos de su participación. Y para terminar, pues indicar que este proyecto además se hace también en el marco de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular, para pues reforzar las líneas de trabajo en las que se han identificado como estratégicas en este proyecto. Y una de ellas es la participación en iniciativas europeas y también la creación de nuevas herramientas. Por mi parte, hasta aquí, así que en este momento doy la palabra a mi compañero Antonio Giraldez, que es consultor para el proyecto ICT Biochain y que ha trabajado con nosotros muy de la mano en el desarrollo de este proyecto. Antonio, como quieras. Hola, buenos días a todos. Como bien ha dicho Judith, mi nombre es Antonio Giraldez. Voy a compartir mi pantalla. Vale, se ve mi pantalla, ¿no, Nati? Sí, se ve. Vale, bueno, pues voy a comentar la plataforma del proyecto, ¿vale? La plataforma que se ha desarrollado, la plataforma tiene dos partes donde podemos encontrar las soluciones TIC que están hoy a la orden del día, que podemos utilizar para el campo y para la agricultura. Y tenemos también los datos sobre biomasa, que se ha usado un modelo como base y ese modelo se ha subido a la plataforma. La web que se ha desarrollado para la plataforma, para el proyecto, la web ICT Biochain, ¿vale? La web la tenemos aquí, pero bueno, seguiremos con la presentación y dentro pues vemos las dos partes que se forman la plataforma. Las soluciones TIC, que es con las que vamos a comenzar, ¿vale? Vale. Aquí podemos ver que se puede filtrar, ¿vale? Buscar las soluciones que hay,
creo que se han encontrado casi 80, está formado por una base de datos de casi 80 soluciones TIC. Se ve el resultado, podemos buscar por su sector, por contra, es una forma es otra forma de filtrar, ¿vale? De las típicas que se usan en Internet. Vemos que podemos encontrar más detalles. Dentro de esos detalles también podemos encontrar la información de los contactos y el contacto a través de la persona que nos ha pasado la información, tanto como la web también de esas TIC. Vemos que si entramos en el link este, se despliega la pantalla y podemos tener aquí toda la información necesaria. La segunda parte que conforma la plataforma es los datos de biomasa, ¿vale? Como bien ha dicho Judith antes, se han cogido 3 cadenas de valor para Irlanda y otras 3 cadenas de valor para Andalucía. Aquí el modelo, vamos a mostrar algunas imágenes que se ven, pero podemos, ya en la web podemos coger la región que nos interese y así como la cadena de valor que nos interese. Nosotros el ejemplo que hemos cogido es la parte del olivar. Una vez que estamos dentro de la parte de Biomass Data History, aquí tenemos, en este caso, vemos que las dos grandes barras son las que corresponden a Jaén y a Córdoba, que es la parte de Andalucía que tiene más parte, tiene más olivar. También se puede ver que la gran parte que tenemos de biorecursos son tanto el orujo como el ramón. Bien es cierto que el olivo consta con mucha leña, pero la leña que se obtiene solamente es la leña de la tala, ¿vale? Un poco más abajo de la gráfica, bueno, esta gráfica es como una tabla dinámica de Excel, podemos quitar, añadir regiones, provincias, coger material que nos interese. También a través de Power Map de Excel, también tenemos unos mapas de los mapas de calor. Ahora veremos que va en función de la intensidad del color, va en función de la cantidad de biorecursos. Desplazándonos a través de las barras, pues podemos ver la cantidad de biorecursos de cada elemento. Como bien he dicho, Córdoba y Jaén son las que tienen la mayor cantidad de biorecursos en la parte del olivar. Si entrásemos en la parte de alga, pues veremos que la mayor parte pues, la encontramos en la parte de Almería. ¿Vale? Aquí vemos 3 regiones, ¿vale? Son tablas dinámicas de Excel. Aquí se ha cogido la región de Irlanda para que se vea también. Y como bien comentaba antes, lo que es el mapa de calor, que vemos la intensidad del color en función de la cantidad de biorecursos que hay en esa zona. Todo esto se ha obtenido a través del modelo, ¿vale? El modelo de datos se ha desarrollado, ha sido desarrollado por Ricardo Enegiram y Bioic, ¿vale? Como se ha dicho antes, tenemos 3 cadenas de valor, que es el olivar, el alga y la horticultura. ¿Qué es la idea del modelo? ¿Qué es lo que hace el modelo? Pues se cuantifica la cantidad de biorecursos, ¿vale? Y también es importante la disponibilidad de ese biorecurso en función de su ubicación. Estos son algunos de los datos que podremos ver dentro del modelo. Esta tabla es la tabla que nos dice los costes que tendría que llevar cada material del centro de una provincia hasta la otra provincia, ¿vale? Dentro del modelo podemos tener distintas gráficas. En este caso hemos cogido un ejemplo de lo que es la representación de las 3 cadenas de valor. Vemos que la verdad que la incidencia de las algas es mínima, pero sí que es algo más novedoso. El tema de la horticultura y el olivo ya es algo más antiguo. Vale, aquí tenemos un ejemplo de las algas, ¿vale? Que se ha obtenido a través del modelo. Vemos lo que son las algas por provincia y tipo. Y aquí tenemos otros detalles del modelo que son las algas según su uso. Y bueno, voy a dar un pequeño vistazo sobre el modelo, ¿vale? Aquí sigo aquí dando con la cadena del olivar, ¿vale? Pero como se ve, tanto Córdoba como mencionamos Córdoba Jaén y en función. Son distintas gráficas que podemos encontrar dentro del modelo en función de la cadena de valor que elijamos.
Bueno, y sin esto, si hay alguna pregunta más, pues estaríamos encantados en resolverla y tenemos aquí el contacto tanto el correo como el chat por si hay alguna pregunta, pues seguirá respondiendo sobre la marcha. Le vuelvo a dar el paso a Nati. Gracias y un saludo. Sí, mira, sí, Judith, Antonio, si quieres ir presentando. yo una cosita porque también un poquito quede claro, porque hemos hecho Sí, mucha sí, sí, referencia igual a la parte cuantitativa, Antonio, y sí. ya porque quede claro del modelo, también hay una parte, había una referencia en que comentaba la parte cuantitativa y la parte de las características, ¿no? Que es otro tipo de información que también aparece, ¿no? En el modelo, si lo puedes, la caracterización del biorrecurso, ¿no? Que no sé si lo has comentado, y porque también lo comentaras, porque yo creo que es importante el valor calorífico de esa materia o demás, también se pueden hacer las selecciones en función de eso, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, lo que nos viene... Vale, otra de las cosas que ha apuntado Judy es que también podemos encontrar a través del modelo la cantidad de biorecursos que tiene lo que es, por ejemplo, la parte del olivar, la cantidad de azufre que podría contener, la cantidad el poder calorífico de esa materia prima, y todo eso también lo podemos encontrar a través del modelo. La grasa en el caso de que la tuviesen, potasio y demás, proteínas también, la cantidad, pues todo eso también lo podemos encontrar detallado en el modelo, ¿vale? Es lo que estaba apuntando Judy. ¿Te referías a eso, no, Judy? Sí, efectivamente, ¿sabes? Porque es una información relevante que no solamente en el olivar, también en las otras dos cadenas, en función de la disponibilidad que hemos encontrado de la información. El modelo está generado para incorporarle datos, incorporarle más información en cada momento. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Vale, vale. Gracias por el apunte, Judith. Nati, te cedo la palabra. Bueno, ahora ya empezamos con las presentaciones centradas en las algas y en primer lugar hablará don Félix López, catedrático de la Universidad de Málaga, que va a presentar sobre las aplicaciones de las macroalgas. Hola, buenos días a todos. No sé si la pantalla la estáis viendo bien, la presentación. Sí, la vemos. Vale. Bueno, buenos días. Como se ha comentado, voy a hablar de aplicaciones de macroalgas. En primer lugar, pues para tener una buena introducción, pues destacar que las macroalgas son organismos eucariotas, pluricelulares, fotosintéticos y se clasifican Perdona, en... Félix, Sí, ¿puedes ponerlo en presentación en pantalla completa? vale. Y así lo vemos un poquito mejor. ¿Ahora? ¿Ya está completa? Perfecto. Sí, Vale. gracias. Bien, como decía, ahí se clasifican en tres grandes grupos, algas verdes, pardas y rojas, en función de su pigmentación, otras características como tipo de compuesto en las paredes celulares, y ahí está indicado el número de especies. Como veis, 1500 verdes, pardas 1800, y las rojas son las más diversas, 6500. Los hábitats son muy variados, va desde aguas costeras marinas, de superficie intermareal hasta 150, incluso 200 metros, dependiendo de la turbidez del agua. También viven en aguas continentales, en biofilm terrestres, sobre árboles, sobre cortezas. Los tamaños son muy variados, de pocos centímetros hasta 50 metros, en el caso de la alga Macrocystis, en la zona de, por ejemplo, California. Las aplicaciones de las macroalgas son muy diversas y muy amplias. Va desde uso alimentario, tanto alimento animal como alimento humano. Por otro lado, usos cosméticos, son materias primas de diversos ingredientes, compuestos, como vamos a ver después, de características antiinflamatorias, antibacterianos, antivirales también, emulsionantes, etc. También tienen propiedades farmacológicas y relacionadas con la salud, porque son fuente de una gran cantidad de compuestos de uso farmacéutico.
como he nombrado, antivirales, pero también antitumorales, inmunológicos. Por otro lado, ya como algo que podemos hablar también de prestación de servicios o servicios ecosistémicos, las algas tienen una gran capacidad de biofiltrar nutrientes y, por lo tanto, realizar labores de bioremediación o retirada de metales pesados del agua. Y finalmente son fuente de energía, tanta bioetanol como fundamentalmente bioetanol, ya como veremos tiene pocos lípidos, fuente de hidrógeno, etcétera. También como fuente de materia para calorífica. De los porcentajes de algas que más se utilizan, las rodofitas, que son los más variados, dentro del conjunto de organismos marinos está entre un 7% y las otras dos grupos, pues en menor medida, ¿no? Bueno, para obtener esta bioactividad se debe cultivar, como vamos a ver, o obtener del medio natural, y una vez que tengamos esa biomasa, realizar labores de extracción, que pueden ser con distintas técnicas, desde técnicas tradicionales hasta técnicas más novedosas como fluido supercrítico, microondas, etc. El conjunto de sustancias es muy variado, como corresponde también a la variedad de especies que hay. Podemos aprovechar aminoácidos, péptidos y proteínas, biliproteínas como pigmentos y también como sustancias antioxidantes, ficocoloides, que son compuestos que veremos se utilizan en la industria alimentaria, carbohidratos como urbanos, fucoidanos, laminarianos, lípidos y ácidos grasos tienen, pero en una concentración muy baja, por lo tanto no es una fuente de estos productos. Por otro lado, fotoprotectores y antioxidantes, con una gran variedad, terpenoides, y esto es muy interesante, la composición mineral y de vitaminas, que es muy rica y por lo tanto tiene uso, por lo tanto, alimentario y cosmecéutico. El valor de esta biomasa va en relación a su uso, desde compuestos de alto valor, como el que se dirige a alimento humano, fármacos, cosmecéuticos, vamos bajando en el valor, pero no quiere decir su importancia, como ingrediente alimentario, alimento animal, bioestimulante, y finalmente la bioenergía, aunque estuvo como primera opción, realmente pasa a ser de menor valor en relación con los anteriores, o el compostaje o incluso los biomateriales. Los ficocoloides son los más conocidos. Son compuestos que se extraen de las paredes celulares de las macroalgas. Tenemos el agar, carragenatos, alginatos, que proceden los dos primeros de algas rojas y los últimos de algas pardas. Tienen distintas características resumidas en esta tabla. Nos interesa conocer sobre todo la fuerza del gel y su viscosidad, y esto nos permite usarlo como espesantes, gelificantes, emulsionantes, estabilizantes en muchísimas aplicaciones, desde alimentación, todos los zumos, repostería, bebidas que tomamos obtienen, mayonesas contienen estos productos, en alimentación, industrial, etcétera, ¿no? Un momento, a ver qué pasa aquí. Bien, en la alimentación humana, como dije, una de los de más alto valor, ciertamente estamos en una zona del mundo, en Europa, donde este alimento no es un alimento que esté en nuestra dieta diaria, pero sí en otros lugares del mundo. Y hay que reconocer que las macroalgas tienen una composición muy interesante en relación al contenido proteico. Puede ir desde 8% hasta 47% de la biomasa seca pueden ser proteínas. Se compara aquí con otros alimentos. Estas son algas que están indicadas aquí, Palmaria palmata y Pyropia, algas alimentarias, usadas de forma habitual en el mundo. Y por otro lado, es interesante señalar la parte que corresponde a la fibra, al carbohidrato, que es dominante en las algas, y un porcentaje de ellos muy alto como fibras solubles, que además tienen propiedades funcionales. En el caso de Ulvano, por ejemplo, tienen propiedades antiinflamatorias, propiedades antioxidantes. Siguiendo con esto, no sé por qué no me pasa.
¿Feliz? Creo que Félix se ha ido. Yo creo que le ha dado algo y ha salido de la llamada. A ver si se puede incorporar. Un momentito. Es que la presentación lleva un poquito retardo desde que le das hasta que se ve en la pantalla. Son los problemas del directo. Sí. Eso es así. Eso es así. Pero le damos 2 minutitos que se conecte, ¿no? Creo que era muy interesante lo que nos estaba contando. Mira, a ver, como no se conecta, no lo sé si Gabriel, tú estás preparado para hacer la presentación y ahora contactamos con él vía telefónica y luego continuar con la presentación. Sí, Gabriel, no tenía problema. sí, bueno, pues mira, vamos a pasar entonces al siguiente ponente. Gabriel Aciano, un saludo muy cariñoso. Gabriel, catedrático de la Universidad de Almería y director de la Cátedra de Bioeconomía de la Fundación Cajamar. Y su presentación es sobre economía circular en los procesos de algas. Bienvenido, Gabriel, cuando quieras. Sí. A ver si primero tengo que compartir la pantalla. A ver, que esto se ha ido rápido. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente. Y la pantalla. ¿La veis ya? Perfecto. Cuando quieras. A ver, se va para la primera referencia. Vale. El título de la presentación es de economía circular en procesos de microalgas, a diferencia de la que estaba dando Félix, que estaba centrado en macroalgas. En nuestro caso somos un departamento de ingeniería química que desarrollamos nuestros trabajos aquí en Almería, en el sur de España, y hacemos muchas investigaciones en colaboración con otros centros de investigación como son la Fundación Cajamar y el Centro de Investigación de IFAPA en temas agrícolas también, ambos aquí en Almería. A modo de resumen, decir que las instalaciones o los procesos, la industria de producción de microalgas, pues están creciendo bastante en todo el mundo, pero como se ha mencionado anteriormente, siguen siendo un sector muy pequeño en comparación con otros, como mencionábamos, del olivar o de la horticultura. Hablamos que en el mundo se producen aproximadamente unas 30.000, 50.000 toneladas, cuando la horticultura o la agricultura generan millones de toneladas, y tanto de productos como de residuos también. Que en esta presentación voy a hablar bastante de residuos y de reciclado de residuos. Un poco Félix estaba también mostrando las aplicaciones que tienen las macroalgas. En realidad sí, se describen muchísimas aplicaciones, sobre todo también en bibliografía, en artículos científicos. También para las microalgas hay descritas muchísimas aplicaciones similares a las que Félix mencionaba para las macroalgas. Básicamente también porque la composición química o composición bioquímica que tiene este tipo de materiales pues es parecida. Quizá un poco más interesante que los otros residuos biomásicos de origen más convencional, como pueden ser la horticultura y el olivar, que tienen un valor nutricional, por decirlo así, más bajo y que se suele destinar más a aprovechamiento energético. Quizá en el caso de las macroalgas y microalgas el aprovechamiento energético es muy minoritario, por no decir inexistente, y se centra más en aplicaciones de alto valor. De todas formas, repito que aunque se describen muchísimas aplicaciones potenciales, la realidad es que no llegan a ser reales, ¿vale? Digamos que las aplicaciones de las microalgas, y creo que análogamente también de las macroalgas, como Félix explicaba,
las podemos dividir en 4 bloques principales, que son la obtención de productos químicos puros, productos de alto valor para nutracéutica, cosmética, la biomasa en sí misma para incluirla en alimentos o en piensos animales y en acuicultura. Esas 2 aplicaciones sí son realistas. Hoy día hay empresas que están gestionando negocio, que están haciendo negocio en estos sectores, y es donde más están creciendo también las inversiones y los desarrollos industriales. En el lado derecho de la transparencia lo que se ven son aplicaciones de menor valor, como son los biocombustibles y también la bioremediación, ya sean de gases de combustión, de aguas residuales, o en el caso de los biocombustibles también la producción de biofertilizantes, que está un poco metida también ahí en ese bloque. Decir que ahí, en este bloque de aplicaciones, los desarrollos industriales son muy escasos. Quizá el sector que más está impulsando desarrollos comerciales en esta línea son el tratamiento de aguas residuales y la producción de biofertilizantes o de productos agrícolas, y un buen ejemplo de ello es la empresa Biorizón, que también hablará después. En la parte izquierda, digamos, en el tema de alimentación humana, etcétera, Carlos Namunzaga es un experto y luego nos hablará en detalle de este tema. Yo me voy a centrar, por tanto, más en el tratamiento de residuos. Bueno, esta transparencia seguía relacionada con la anterior, que es el mercado que tienen las algas, donde se están aplicando hoy día. Precio de las algas, pues en alimentación humana y productos derivados, el precio de las microalgas nunca baja de 10 euros por kilo. Vamos, de 10 euros para arriba, hasta cientos de euros. Esto quiere decir que es un material costoso que tiene, por tanto, aplicaciones o se tiene que meter en mercados de alto valor. Hay también algunas aplicaciones en el mercado de acuicultura y de agricultura, como la producción de bioestimulantes, biopesticidas y el tema de algunos aditivos para los piensos acuícolas, que tienen también un valor elevado. No es nunca para reemplazar otras materias primas o otros fertilizantes, sino como un aditivo para mejorar las producciones. Y donde las microalgas hoy día no pueden entrar en precio en la producción de biocombustibles de ningún tipo, ya sea bioetanol, biodiesel, jet fuel, el que sea, básicamente por los costes de producción que aún hay. Decir que la producción de microalgas todavía es un sector que se realiza a pequeña escala. Las plantas medias en el mundo tienen entre unas 10 hectáreas. Las plantas más grandes que hay en el mundo están llegando ahora a 100 hectáreas y siguen siendo escalas muy pequeñas para poder entrar en mercados relacionados con los biocombustibles, que necesitan unos tamaños de producción muy altos, por encima de las 100.000 toneladas al año, y unos costos de producción por debajo de 1 euro por kilo. Este es el precio y algunas de las aplicaciones de las algas más producidas en el mundo: espirulina, clorela, dunaliella y hematococcus, que, repito, se aplican básicamente en productos de consumo humano. Supongo que después Carlos dará un detalle más preciso de este tipo de algas. Yendo ya un poco al tratamiento de aguas residuales, decir que supongo que todo el mundo lo sabe, pero el tratamiento de aguas residuales es un sistema, o los sistemas convencionales de tratamiento de aguas residuales son sistemas costosos, son sistemas que implican un coste alrededor de 0,2 euros por metro cúbico y unos consumos de energía muy altos, alrededor de 0,5 kilovatios hora por metro cúbico. Eso supone que más o menos en los países desarrollados el 2%, entre el 2 y el 3% del consumo eléctrico de todo el país se emplea solo en el tratamiento de aguas residuales, y eso es un consumo energético muy alto y unas emisiones de CO2 asociadas también, por tanto, equivalentes. Incluso con la nueva regulación europea, parece que con las nuevas restricciones en los límites de vertido se pueden hacer aún más costosos todos esos procesos, lo que conllevará mayores costes y mayores consumos de energía. ¿Qué pueden hacer las microalgas en este sentido? Pues pueden ser una alternativa a los sistemas convencionales basados en fangos activos, de manera que el agua residual, que contiene una gran cantidad de nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, pues ese nitrógeno y fósforo, en vez de, como los sistemas actuales, disiparlos al ambiente de forma lo más segura posible, las microalgas lo pueden utilizar para producir biomasa. Hablamos, por ejemplo, de que una sola compañía como Aqualia, que tiene bastantes plantas en Europa, podría llegar a producir medio millón de toneladas al año de biomasa de algas, con lo cual ya estaríamos en un salto productivo bastante alto y acercándonos a lo que puede ser relevante en un mercado de bioenergía o de biomateriales. La ventaja que tienen las algas es que es un sistema mucho más sostenible que los sistemas convencionales, sobre todo en términos de consumo de energía. Los sistemas convencionales, repito, que son grandes consumidores de energía, y cuando integran la producción de biogás y el aprovechamiento del mismo pueden llegar a autoabastecerse como máximo al 50% de su consumo,
mientras que los sistemas basados en algas son productores netos de energía. Son datos de Aqualia, una empresa que lleva ya bastantes años con plantas demostrativas de hasta 10 hectáreas. Bueno, la más grande que tiene ahora mismo de 2 y pico, 2,5 hectáreas, que demuestran que los sistemas de algas son productores netos de energía. Esto no rompe ninguna barrera termodinámica ni nada, simplemente es que se está contabilizando la energía que las algas fijan del sol durante el proceso fotosintético y eso hace que no solo la energía contenida en el agua residual sea recuperada, sino que además se fija más cantidad de energía y al final el sistema produce energía. La integración de microalgas en procesos de tratamiento de aguas residuales no solo se centra en el agua residual urbana, sino que se puede utilizar también para otros residuos agroindustriales, purines, digestatos, etcétera. La cuestión siempre es que la tecnología se tiene que adaptar a las características de sustrato a utilizar. Especialmente, pues, el contenido que tengan nitrógeno y fósforo, que eso es al final la carga que las microalgas van a consumir y transformarla en biomasa, la cantidad de DQO y DBO, porque eso va a determinar también la población bacteriana que se puede desarrollar en el cultivo, y la presencia de sólidos suspendidos o turbidez general, turbidez total, que lo que van a afectar mucho es la disponibilidad de luz por las algas, la disponibilidad de luz dentro del cultivo, y eso también nos afecta al diseño de reactores, etcétera. Por lo tanto, se pueden hacer diseños para cualquier tipo de efluente, pero tienen que ser específicamente desarrollados. Aquí un poco dar datos más precisos de la composición química que tienen este tipo de efluentes y poner como referencia en la última fila lo que es el cultivo típico, el medio de cultivo utilizado para la producción de algas, que se suele tener unos 50 miligramos litros de nitrógeno y unos 10 miligramos litros de fósforo, y se ve como todo ese tipo de efluentes que ahí aparecen, pues tienen cantidades incluso muy superiores a las requeridas por las algas, con lo cual en algunos casos el aporte de estos nutrientes se tiene que hacer o bien diluyéndolos o bien en dosis controladas para no llegar a inhibir también que se puede producir la inhibición del alga por la presencia de nutrientes. Una de las grandes ventajas que tiene la producción o la integración de algas con el tratamiento de agua residual es que se obtiene una biomasa que, si bien nunca va a poder ser destinada a consumo humano, sí puede ir destinada a ese otro bloque de aplicaciones como son las que tienen que ver con desarrollos agrícolas o con energía. Con energía no hay ningún ejemplo demostrativo hoy día, pero sí que tenemos un buen ejemplo en Biorizón, la empresa que hablará a continuación, que actualmente está vendiendo productos no producidos con algas. Luego supongo que David lo enfatizará. Ellos hacen unos desarrollos muy específicos con algas concretas para el mercado agrícola, pero sí que en colaboración con ellos hemos visto en los últimos años que es factible producir algunos bioproductos, algunos biofertilizantes empleando estas algas producidas con aguas residuales. Las aplicaciones de las algas en agricultura son un sector bastante emergente. Nosotros dentro del proyecto Sabana hemos hecho un estudio de mercado y hemos identificado que es una materia prima altamente demandada. El problema es que la capacidad de producción actual no es muy elevada. La ventaja que tienen las algas para entrar en el sector agrícola es que no hacen falta producciones muy elevadas. Es un mercado no de tan gran volumen como el mercado de los biocombustibles y que es un mercado que podría asumir costes de producción de la biomasa alrededor de 10 euros por kilo. Cuando hablamos de las aplicaciones de algas en acuicultura, para sustituir a otras materias primas, hay que decir que los precios tienen que ser mucho más baratos porque el pienso de acuicultura más o menos ronda entre 1 y 2 euros por kilo, incluso menos, y por tanto la biomasa que se vaya a emplear para reemplazar harina de pescado, aceite de pescado, tiene que estar en unos costes sobre 2 euros por kilo. Sin embargo, si se va a meter como aditivo, porque también se ha visto que mejora la calidad de los peces alimentados con este tipo de materiales, puede tener valores un poco más altos. Aquí otra cosa importante es que la capacidad de producción sí tiene que ser más alta, porque las empresas que comercializan piensos para acuicultura tienen producciones muy altas de cientos o miles de toneladas y si no se le abastecen cantidades relevantes, pues son productos que prácticamente no carecen de interés para ellas. La última aplicación que había destacado era el tema de los biocombustibles, decir que se han descrito en bibliografía muchísimas rutas diferentes para obtener biocombustibles a partir de microalgas, pero a la fecha de hoy no hay ninguna empresa en el mundo que yo sepa que esté produciendo. Y el motivo de ello básicamente es el coste de producción. Los combustibles tienen un precio barato, aunque a veces no pensemos que son muy caros, y no hay ni empresas capaces de producir por debajo de 1 euro por kilo, ni con capacidades de producción superiores a las 10.000 toneladas al año. También resaltar una cosa, y es que cuando se piensa en los biocombustibles,
tenemos que tener en cuenta que de la biomasa solo se aprovecha el carbono, no el nitrógeno, fósforo y otros elementos que quedan o que están contenidos en la biomasa, cualquiera que sea el origen de esa biomasa. Con lo cual hay que tener en cuenta siempre qué se haría después con estas otras fracciones. Un poco para ir concluyendo, resaltar que sí hay ejemplos de empresas en el mundo que están produciendo microalgas y están haciendo mercado y están desarrollando productos en este sector. Decir que todas las que tengo puestas aquí en esta transparencia, a modo de ejemplo, que están por todas partes del mundo, se destinan básicamente al consumo humano, repito, y no hay ninguna que esté enfocada a otros sectores. A nosotros como Departamento de Ingeniería Química nos llegan siempre muchas propuestas, hay muchas empresas interesadas en el mundo en desarrollar procesos y quiero un poco resaltar que producir microalgas no es solo poner un matraz en el laboratorio y poner allí con luz y a que aquello crezca y tal, que es muchas veces la imagen que algunas personas tienen de este sector, sino que requiere un proceso productivo como cualquier otro sector industrial. Hay que planificarlo, hay que desarrollar todas las etapas del proceso, especialmente importante es los inputs del mismo, el agua y los nutrientes que se van a utilizar, el tipo de tecnología de producción, especialmente los fotoreactores que se desean, que van a venir muy determinados por el mercado, las etapas de cosechado que son críticas porque se manejan grandes volúmenes de agua y aquí estamos aprendiendo mucho del sector de aguas residuales, y la parte final de qué hacer con la biomasa. Se mencionaba antes en la presentación del proyecto Biochain las rutas de aprovechamiento, pues coincido totalmente con la cuestión que se había planteado. Las rutas de aprovechamiento van a depender totalmente de la composición del material que tengamos. Tenemos tecnologías para poder llevar a cabo muchísimas transformaciones, pero hay que ver las que son viables. Y la etapa de procesado de la biomasa suele ser crítica en la viabilidad. Para concluir, digo también el tema de los costes de producción. Nosotros llevamos como 30 años trabajando en este tema, a escala más o menos ya demostrativa, y decir que los costes actuales de producción de las algas en sistemas cerrados no bajan de 20 euros por kilo, es prácticamente imposible, 15-20 euros por kilo, costes mínimos de producción a grandes escalas. Si se emplean reactores abiertos tipo Raceway se puede bajar a los 3-5 euros por kilo, es muy difícil bajar de eso. Y ya bajar una escala relevante de los costes de producción tiene que ser o solo se puede conseguir a través de la integración con tratamiento de residuos. He resaltado el interés de integrar con el tratamiento de aguas residuales, purines, etcétera, pero también la incorporación de los gases de combustión como fuente de CO2 es una etapa necesaria en este tipo de procesos, sobre todo por la magnitud de grandes producciones si estas son necesarias. Como ejemplo de todo esto que he comentado en la presentación, nosotros estamos desarrollando ahora mismo como coordinadores el proyecto Sabana, que es un proyecto H2020, en el que aparecen ahí en la transparencia los partners que tenemos europeos, casi todos ellos son empresas y grupos de investigación también con mucho prestigio. También estaba ahí Juan Luis, he visto, entre los asistentes. Y decir que el objetivo precisamente de este proyecto es producir biomasa de microalgas para este sector de agricultura y acuicultura a partir pues, de fluentes, tanto del agua residual urbana como de fuentes ganaderos, etcétera, de manera que consigamos un proceso sostenible y demostrado. Ahora mismo Biorizón tiene ya instalada una planta de 1,5 hectáreas desarrollada a partir de este proyecto y Aqualia está a punto de empezar a montar ya 2 plantas nuevas de unas 2 hectáreas con estas tecnologías. El proceso que hemos abordado es un proceso bastante sencillo, que nos hemos centrado en las 3 etapas principales, que son la etapa de producción de las algas, el cosechado y procesado, que resalto otra vez la importancia que tiene, y lo que llamamos biorefinería, que al final es simplemente un proceso en muy pocas etapas para sacar un producto y un subproducto y nada más, y no generar residuos. No tenemos que olvidar que las refinerías de petróleo son muy complejas y que tienen sentido porque manejan grandes cantidades de materiales y unos productos que tienen una demanda muy alta. Cuando hablamos de biomasa, mi opinión es que tenemos que centrarnos en biorefinerías muy simples, con pocas etapas, que saquen 1 o 2 productos como máximo, priorizando sobre todo la no generación de nuevos residuos. Y nada más, si quieren contactar conmigo o quieren hacer alguna pregunta, pues encantado de responderles. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, muy interesante. Yo creo que podemos pasar al siguiente ponente, Carlos Unamunzaga, director general de Fitoplancton Marino, que también nos va a hablar de las microalgas en la alimentación.
Carlos, cuando Buenos días. quieras. Bueno. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla a ver si es posible. Sí. Se puede ver mi pantalla ahora, ¿verdad? Sí, se ve, y intenta ponerlo en modo presentación y así también lo vemos más grandecito. Correcto. Vale, pues bueno, básicamente de lo que voy a hablar hoy, que antes comentaba Gabriela Cien, es de la aplicación de las microalgas en alimentación humana. Yo soy el director general de Fitoplancton Marino, que llevamos pues ya desde el año 2002 trabajando en este sector, en el que hemos sufrido pues transformaciones, modificaciones, mejoras y sobre todo en la orientación al mercado. Empezamos con productos para acuicultura en hatcheries, en criaderos, de peces fundamentalmente, hasta que al final hemos pasado a producir compuestos bioactivos. De lo que se trata es de tener de forma controlada un proceso en el que podamos inducir parámetros que generen estrés oxidativo a estos microorganismos y a partir de ahí pues acumulan o producen o excretan una serie de compuestos, ¿no? Fundamentalmente ahora estamos trabajando con enzimas. Aquí se puede ver una imagen de algunos de los reactores de la planta. Tenemos concretamente 90 reactores, aquí se ven solamente algunos. Y bueno, la capacidad productiva en este caso, a pesar de tener casi 1 hectárea, pues no supera las 5 toneladas porque, como digo, hay que estresar a estos organismos y las tasas de crecimiento y todo son mucho más lentas, pero el valor del producto es muy elevado. Para hablar de la alimentación, yo creo que hay que volverse a la época de los aztecas, que fueron pioneros en utilizar espirulinas, y espirulina como cianobacteria la consideramos microalga. Siempre hay bastante discrepancia en la definición de lo que son microalgas y lo que no. En el lago Texcoco había unos blooms naturales de espirulina, y los hay. Lo que hacían los aztecas era básicamente recolectarlo. Eso se agregaba, formaba una especie de madejas, las recolectaban de la superficie, hacían unas tortas y las dejaban secar al sol y las utilizaban básicamente como fuente proteica, energética, y luego tienen minerales y vitaminas, concretamente vitamina B12, y se la daban a mensajeros que tenían que recorrer grandes distancias y tener gran resistencia, y lo que llevaban eran pues, estas tortas para poder aguantar la carrera, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que es bueno, un dato que no sé cómo de contrastado está hasta este punto, ni las cantidades que se producían, entiendo que sería en base a los blooms que tuviesen, no sé siquiera si eso eran estacionales o lo tenían durante todo el año. Pero si clasificamos estas microalgas para alimentación en función de la estructura del producto final, pues podríamos encontrarla en forma de biomasa bruta, sin transformar, ¿no? La biomasa bien en pasta o deshidratado. Un extracto bruto o enriquecido, muchas veces pues el cake o el resto que pueda haber después de un proceso de desengrasado, o una biomasa hidrolizada como tal, ¿no? Donde puede estar más concentrada el compuesto objetivo, puede ser proteína o puede ser otro. Y luego ya compuestos purificados donde ya encontramos pues, pigmentos, aceites, omega 3 fundamentalmente, enzimas o bueno, ficocoloides. Lo que pasa es que en microalgas no suelen estar tan presentes, algunas rojas, y bueno, no hay gran aplicación a día de hoy a nivel industrial. Si lo clasificamos por el destino comercial o por su uso, encontramos principalmente los complementos alimenticios, el alimento funcional o bien ingredientes y aditivos que modifican fundamentalmente aspectos reológicos o bien de conservación. Se utilizan también algunos hidrolizados como conservantes por su capacidad antimicrobiana. Y finalmente los ingredientes sustitutivos, que de lo que tratan es de sustituir a un componente que se obtiene de otras fuentes. Puede ser proteína, puede ser incluso algún espesante, algún aditivo, ¿no? Que se puede obtener, por ejemplo, de macroalgas, bien sea bueno, pues polisacáridos. Si lo clasificamos por especie,
aquí es donde vemos que hay un número muy limitado de especies, sobre todo en Europa, y debido fundamentalmente a las limitaciones regulatorias y los reglamentos que existen hoy en torno al nuevo alimento, que dificultan mucho la autorización y el uso de distintas micro. Sí, Carlos, ¿me puedes oír? Carlos. No se escucha, ha pasado algo en tu conferencia, en tu presentación, y vemos en el chat que aquí yo no oía, pero hay también un grupo de asistentes que también no pueden oír. ¿Sí? No, parece que Carlos no nos oye, No nos oye tampoco. pero nosotros a él tampoco Bueno. lo oímos. No. Vaya. ¿Cuántas incidencias? Yo no sé si empezar por si me echan también ¿Queréis, fuera, Nati, Judith, ¿queréis que llame por teléfono? ¿Queréis que llame a Carlos por teléfono? Vale, llámalo, por favor, Sí, Gloria. Su micro a mí me sale verde. A mí no me sale su micro apagado, pero bueno, puede ser, no sé. Sí, es posible que siga hablando solo. Por favor, Gloria, si lo puedes llamar. Ay, bueno. Estoy en ello, Nati. Gracias. A ver si. No sé si le quedaba mucho. Dice Gabriel de que puede empezar el siguiente ponente. A ver. Pues sí, casi empezamos con David Iglesias y que ambos dos, tanto Félix como Carlos, intenten terminar al final y vayan solucionando los problemas de audio. David, te voy a dar la palabra a ti. Venga, perfecto. A mí me da un poco de miedo, ¿eh? No sé si me vais a expulsar también, ¿eh? Sé rápido porque yo creo que es en el minuto 7 cuando empieza a haber problemas. Venga, pues vamos a ver. Venga, a ver no, si no, capaces. era broma. Bueno, pues presentaros a David Iglesias, que le han hecho mención durante esta presentación en varias ocasiones, director general de Biohorizon Biotech. Y en este caso va a hablar de la aplicación de las microalgas en la agricultura. Cuando quieras. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Judith y a su equipo de la Junta por organizar la jornada. Y bueno, y un placer, aunque no nos escuche ni Félix ni Carlos, y Gabriel, por supuesto, contar con ponentes de tanta calidad. Bueno, yo he tenido la tentación, antes de empezar a hablar de mi libro, de poner un par de fotos que me pasaba un compañero el otro día en uno de los penúltimos viajes que hice en el mes de febrero a Israel,
y cruzando fotos me enseñaba estas 2 fotos que me llamaron mucho la atención, ¿no? Y eso sumado a una experiencia previa que tuve en el mes de noviembre en México, pues te hace ver un poco cómo funciona el resto del mundo con respecto a este mundo de las algas en general, de las micro y macroalgas, ¿no? Esa es una foto, la de la izquierda, es una foto de una empresa que se llama Olmix, que es francesa, que está en la zona de Normandía, y tienen toda una estructura montada alrededor de la costa. Si en algún momento no me escucháis, avisadme, por favor. Tiene una estructura montada de recolección de alga, en este caso para agricultura y alimentación animal, y bueno, han montado bibliotecas, han montado una zona de consumo, como podéis ver ahí, y bueno, pone Merci Algae. O sea, esto de las algas, aunque en España no tengamos muchísima tradición, si bien en el norte de España hay algunas empresas que se dedican a la recolección de algas de arribo, yo creo que aquí en nuestra zona, en Cádiz también hay algo, pero falta un poco esa cultura, y yo creo que es por falta de empresarios que nos hayamos lanzado, empresarios junto con equipos de desarrollo técnico, a sacarle el partido que debemos de sacarle a la costa. Entonces, bueno, es bastante interesante que desde la Junta se identifique la potencialidad del mundo de las algas y de las microalgas, de las algas en general, y que nosotros desde el punto de vista empresarial, pues de alguna manera recojamos ese guante y busquemos la manera de aprovechar toda esa línea de costa, aparte de para que disfrutemos de esas playas tan maravillosas que tenemos en Andalucía, para también formar un tejido productivo y empresarial alrededor de esa economía. Y luego deciros que esto no es solo en Francia. Os decía que el pasado noviembre en México asistía a una conferencia también de una empresa que se llama Acarian Seaweed. Hay más de 400 barcos recolectando Ascophyllum nodosum en la zona noreste de la costa canadiense, y hay un tejido empresarial también que se ha formado en torno a eso. O sea, lo importante es cómo aprovechemos esta biomasa y cómo le damos. Y luego la segunda tentación que tuve ayer, me mandaban unas fotos de un campo de trigo en la zona de Extremadura. Después de reabrir un poco, el equipo comercial ha vuelto a salir a la calle a vender, y me mandaban esta foto de este trigo que se ve espectacular, y este trigo espectacular es utilizando un producto de nuestra empresa, ¿no? Y más que porque sea de nuestra empresa, porque lleva microalgas, y bueno, pues al final lo importante de todo esto es que seamos capaces de sacarle un partido y un aprovechamiento a todos esos compuestos que comentaba Félix anteriormente. Y dicho esto, pues os voy a contar un poco qué es lo que hacemos nosotros y a qué nos dedicamos. Somos una empresa de biotecnología radicada en Almería. Desarrollamos innovaciones basadas en microalgas, en bacterias y en cianobacterias. Nuestro fuerte es la agricultura, y de eso hemos venido a hablar hoy, pero bueno, también tenemos cierta relación con procesos de bioenergía, depuración y cosmética natural. Como compañía empezamos a funcionar en el año 2011. En el año 2012 hemos tenido una fuerte relación con el mundo de la tecnología. En el año 2011, prácticamente recién constituidos, obtenemos un primer proyecto I+D de la Junta de Andalucía, y a partir de ahí iniciamos un poco toda nuestra andadura con diferentes hitos importantes. Y bueno, el último que aparece es el proyecto Sabana, que Gabriel lo ha estado explicando anteriormente, y que es un antes y un después para la compañía. Nuestra experiencia en el mundo de las microalgas nos viene de bastante lejos. Nuestra directora técnica se cayó en la marmita cuando era pequeña de las microalgas, y ya en el año 2003 andaba por ahí estudiando el uso de las microalgas en agricultura, y afortunadamente pues me la crucé, o Biohorizon se la cruzó en su camino, y a raíz de ahí empezamos a desarrollar diferentes productos. En el año 2010 ya comercializábamos un producto en base a espirulina, que es el algafer, que se sigue comercializando, y luego hemos ido introduciendo diferentes mejoras. En el año 2015 inauguramos nuestras instalaciones industriales en el Parque Tecnológico, y como decía Gabriel, tenemos actualmente una planta de 1,5 hectáreas funcionando y operando justamente a las espaldas de la Universidad de Almería, y bueno, hemos tenido la suerte de poder trabajar con gente con mucho conocimiento, como Juan Luis, que está por aquí, Gabriel. Y vuelvo a repetir que lo más importante es esa foto que veis a la derecha abajo, que es que de todo ese conocimiento han terminado saliendo productos que estamos utilizando en la agricultura, tanto extensiva como intensiva. Hemos desarrollado un proceso en donde le hemos llamado tecnología TrieTech, que es básicamente el estudio de cerca de 1.800 cepas
muchas de ellas del Banco Español de Algas, 2.000 cepas de bacterias, y combinamos diferentes tipos de extracción en esos procesos para intentar sacar el mayor provecho a esos compuestos de valor que están tanto en esas cepas de microalgas como bacterias o cianobacterias. El proceso, utilizamos diferentes tipos de extracción, si bien es cierto que la principal es una reacción multienzimática en cascada a través de una hidrólisis de las diferentes microalgas. Producimos esas microalgas, las llevamos a nuestra planta de producción en el parque tecnológico y las procesamos pues, para acabar en producto final. Tenemos un equipo de técnicos, empresarios y científicos, y luego siempre buscamos las colaboraciones en diferentes centros tecnológicos que nos aportan o que nos ayudan en esos diferentes retos tecnológicos que nosotros como PYME, como pequeña empresa, aunque con vocación de multinacional y siendo ya multinacional, pues no podemos abordar con los recursos que tenemos, y en este caso pues aprovechamos el talento de todos estos centros públicos y privados que colaboran con nosotros en el desarrollo de las tecnologías que luego implementamos en el campo. De Sabana no voy a decir mucho más que no haya dicho el profesor Acien. Quizás simplemente lo más importante es que cómo la colaboración público-privada es capaz de poner en valor, acabar poniéndose en valor a través del desarrollo de procesos y productos, y que es muy importante continuar con esta línea. Ahí se ve Gabriel con el comisario Moedas y nuestro compañero Dominic de la empresa GIA Westfalia. Y nosotros trabajamos mayoritariamente con reactores abiertos porque, como decía Gabriel, el impacto del precio de la biomasa en el desarrollo del producto posterior es muy importante. Esta planta lleva funcionando desde el año pasado, ya tenemos datos prácticamente, ahora en junio hará un año, con información de cultivo. Y bueno, los datos son bastante esperanzadores y bueno, estamos muy contentos. Quería hacer una pequeña reflexión de cómo llegamos al proceso nuestro de consecución de productos. Básicamente a través el proceso consiste en aislar esas nuevas cepas, caracterizarlas microscópicamente y luego identificar esos compuestos de valor que nosotros entendemos que son interesantes para el mundo de la agricultura. Aquí tenemos compuestos que están identificados y compuestos que nosotros en los ensayos de campo que hacemos intuimos que puede haber algún tipo de compuesto que interacciona con la biología de la planta y que entendemos que nos puede aportar valor, y entonces vamos en busca de esa diana concreta. ¿Y qué es lo que vamos buscando? Pues sobre todo, aparte de cosas básicas en el crecimiento de la planta, como puede ser una mejora del sistema radicular de la planta, una mejora en el desarrollo vegetativo, una mayor producción, pues buscamos cosas muy concretas como pueda ser cómo reducir el estrés abiótico que tiene la planta en estos momentos por temperatura o por otros elementos exógenos que pueden afectar a la planta en estos momentos de cambio climático. Pues trabajamos también en procesos de mejorar la vida útil del fruto a través del uso de algún antioxidante. O sea, trabajamos en cosas muy concretas que aportan valor al mercado, ¿no? Ahí en ese sentido, bueno, lo que siempre hacemos son unos ensayos in vitro, pasamos a ensayos en cámara, y de cámara pasamos a hacer ensayos en campo directamente. Bueno, ahí veis un poco el tamaño de la raíz de la foto de la derecha, bastante más amplia. Y a raíz del proyecto Sabana y algunas experiencias anteriores en donde hemos detectado la capacidad antifúngica, antiviral, de determinados, ya está Carlos por aquí, de determinados compuestos que tienen esas microalgas, pues empezamos a evaluar ese efecto bioplaguicida y fungicida de la misma manera que he comentado anteriormente para la agricultura. Aquí hemos encontrado muchísimas cepas con una actividad bastante interesante para determinadas enfermedades que nosotros identificamos como problemáticas en el campo. Ya se están desarrollando productos en base a ese conocimiento adquirido y bueno, pues ahí podéis ver un poco diferentes tipos de cepas, microalgas y cianobacterias que tienen bioactividad contra diferentes tipos de patógenos.
Y bueno, no siempre estos ensayos de laboratorio, una vez que los llevamos a campo, funcionan de la misma manera, pero lo que sí nos dan son pistas para que luego en esa formulación y combinando con otro tipo de cosas, pues nos lleguen un producto final que el agricultor pueda utilizar porque esté en precio. Ahí veis un ejemplo de botrytis, ¿no? Como la evolución de la botrytis en la hoja de la derecha, pues bastante inferior a la de la hoja de la izquierda. También estamos trabajando últimamente en la reducción del uso de la fertilización química a través de los extractos de microalgas. Los resultados son bastante alentadores. Estamos consiguiendo una mejor asimilación por parte de los micro y macronutrientes y en este caso uno de los grandes objetivos de la agricultura es reducir los inputs, la entrada de nitrógeno, fósforo y otros micro y macro que al final acaban siendo grandes contaminantes, y eso a través de bioestimulantes o productos como los extractos que utilizamos nosotros, pues estamos demostrando en campo que funcionan de manera muy efectiva y consiguiendo mejoras de hasta una reducción de un 40% del uso de nitrógeno, por ejemplo. Pues todo esto que hacemos acaba en el desarrollo de un portfolio de productos que veis ahí, que ya son muchos productos. Seguimos en esa cartera, gracias a todos los trabajos que hacemos con los grupos con los que colaboramos y el desarrollo interno, tenemos bastante expectativa de desarrollo de nuevos productos con nuevas funcionalidades y pensando hacia el futuro, estamos planeando ya nuestra siguiente ampliación de la planta, en donde vamos a multiplicar la capacidad productiva en la parte industrial prácticamente por 3, que al final lo que quiere decir es que los productos de microalgas que estamos fabricando funcionan y el mercado nos está validando nuestro modelo y poco más. Muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias, David. Sí, muchas gracias, David. Muy interesante. Bueno, pues ya, tenemos unos minutillos, nos vamos a alargar más de lo esperado. Así que yo daría la palabra en este momento a Félix, si está preparado Félix López, para que termine brevemente la presentación en un par de minutos, que cuente un poco lo más interesante, porque son ya 12:15, y porque también lo tiene que hacer Carlos. Y ya introducimos algunas preguntas. Félix, sentimos mucho que ha habido este corte. Vamos a ver si nos puedes por lo menos terminar la presentación. Sí, a ver, ahora voy a poner la presentación. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. No, voy un momento. Bueno, siento me quedé hablando solo, la terminé solo. Triste que un poquito. Muy bien. Pero, creo que estábamos hablando del uso alimentario de las algas, de las macroalgas concretamente, y no sé si esta fue la última que vieron, pero señalar que existen iniciativas a nivel español, concretamente en la Universidad de Cádiz, sobre la promoción del consumo de las algas. Hay muchísimas publicaciones y cada vez es más el uso que se está haciendo en Europa del alimento, que también algunos llaman superenergético, lo cual tiene su discusión. Creo que David nombró la empresa Acadian Seaweeds, que está en Canadá, que produce un alga con crispus con distinta coloración, dedicado a alimento, ¿no? Es decir, ya hay centros de producción en Occidente, digamos, relacionados con el mundo de las macroalgas. Pero la gran pregunta o el gran problema, como ya señaló Gabriel, es el coste, el cómo podemos obtener esta biomasa. Entonces, una aproximación que ya se está realizando en distintos centros, como en las Islas Canarias, en el Banco Español de Algas, en la Universidad de Málaga, es el uso de efluentes procedentes de piscifactorías. Las algas actúan como biofiltros, con lo cual el agua es un agua ya imposible para usar en fértil riego, en el caso de agua dulce o en el caso de agua salada para volver al sistema. Y esta biomasa tiene distintos usos. Se ha nombrado aquí, David ha hablado del uso agronómico. Las macroalgas son fundamentalmente de recolección empleadas en producción de bioestimulantes, como energía, en la alimentación acuícola y finalmente en la línea que estamos trabajando en la Universidad de Málaga, en relación con la cosmecéutica. A la derecha hay un listado de propiedades muy interesantes de distintos compuestos para uso nutracéutico, como es la capacidad fotoprotectora, antioxidante,
propiedades antifotoenvejecimiento, hidratantes, mineralizantes, por ejemplo, en algoterapia, ¿no? Talasoterapia, precursor hormonal, es decir, un listado enorme de bioactividades, lo cual no significa que todas las algas y todas las especies lo tengan, sino hay que hacer una combinación y un diseño para el uso que se le quiera dar. Y por otro lado, a la izquierda, insistir en el servicio ecosistémico de las macroalgas en relación a la depuración o la bioremediación por el consumo de esos nutrientes. ¿Se me está escuchando, no? Sí. Bueno, sí, Félix, te escuchamos. Vale, Sí. bueno, perdón, Perfectamente. lo pregunto porque, bien, la procedencia de esta biomasa, como dije al principio, la mayor parte de la biomasa que hay en el mercado para uso alimentario procede de Oriente, fundamentalmente de China, de las islas, digamos, del sur del este de Asia, y se produce más hoy en acuicultura que en cosechado. El cosechado directamente gestionado por los organismos para evitar la desaparición de los stocks naturales. Las millones de toneladas que se producen están distribuidos en algas. La primera es Euquema, que es una alga tropical que se utiliza en la producción de carragenatos, otros alginatos, en el caso de otras especies. Y estas son especies fundamentalmente alimentarias. En Europa, como digo, la producción es menor, pero creciendo. El cultivo de las macroalgas se puede hacer tanto en sistemas extensivos en el mar, ya sea en redes, en el propio fondo marino, en boyas con algas colgadas en cuerdas, como se hace en Galicia, o en sistemas raceway o estanques raceway, como los que se utilizan en microalgas, como se hace en Israel. Y hay una serie de especies que, al igual que las microalgas, hay un número limitado de especies que se producen en estas condiciones, pero que alcanzan unas producciones, evidentemente no en todo el año, que alcanzan cifras similares a las que se pueden encontrar en cultivos de microalgas. Con la diferencia de las microalgas, que son de muy fácil cosechado. El cosechado es mucho menos costoso en el caso de las microalgas. El sistema multitrófico, también como ha indicado Gabriel, esto sería un sistema multitrófico natural, que es simular un ecosistema, que es combinar distintos organismos que aprovechan los distintos residuos, ya sean orgánicos sólidos o líquidos. En el caso de los líquidos son aprovechados por las microalgas que crecen y por lo tanto obtienen una biomasa en las cifras que indiqué antes. Otro es el cultivo o algas en las granjas que hay en fiordos, por ejemplo, al lado de jaulas de salmón, en donde se crecen estas algas que cumplen una función de biofiltro y obtenemos biomasas en tiempos cortos, aproximadamente 3-4 meses en esos tamaños. Y ya finalmente, otro recurso disponible y cada vez que llama más la atención porque está aumentando es los blooms de algas y algunas de ellos algas invasoras, como blooms naturales procedentes de zonas tan lejanas como África que llega al Caribe, como el caso de Sargassum, blooms de algas verdes en el caso de China, consecuencia del cultivo de las algas en el mar, de la nori, de la porfira, y recientemente, hace unos 4 o 5 años, tenemos en Andalucía una especie exótica, invasora, que es Rugolopteris okamurae, que está instalada en la costa de Cádiz fundamentalmente, pero ya también en Málaga, y que son miles y miles de toneladas, tanto de algas flotantes como en arribazón costero, y que se está utilizando, se está investigando su posible aprovechamiento como forma de gestión. Y ya la última es en relación a qué se está haciendo a nivel español. Creo que David comentó que macroalgas de recolección se están haciendo en Galicia. Hay empresas como las que hay aquí, Puerto Muiños, Algamar, centros de investigación que también producen. En Asturias, que han sido investigadores que han ayudado a emprendimiento de pequeñas empresas. En Cantabria, el Instituto Español de Oceanografía. En el caso de Portugal, empresas de recolección sostenible, entre ellos de especies invasoras. Otra empresa instalada en zonas de esteros
como Alga Plus, dedicado a alimentos. Seguimos aquí ya en España, las Islas Canarias, el Banco Español de Algas, con Juan Luis Gómez Pinchetti, pionero en el cultivo multitrófico de algas. Y finalmente en Andalucía tenemos centros de investigación y centros que colaboran con empresas como el Instituto IVIDA, del que soy director, Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul, y la Universidad de Cádiz, que colabora y ha fomentado y apoyado el desarrollo de empresas que fundamentalmente recogen algas en sistemas extensivos en esteros. Acabo diciendo que la potencialidad del cultivo de macroalgas, teniendo en cuenta lo que indiqué antes de reducción de la fertilización empleando sistemas multitróficos, lo otro que necesita es que haya una alta radiación, y esto lo tenemos en todo el sur de la península ibérica y en el sur y en la zona este de las Islas Canarias. Pues gracias por su atención, espero que esta vez sí haya acabado, ¿no? Sí. Sí, perfecto, ha ido muy bien. Muchas gracias. Félix, muchas gracias a ti. Pues pasamos ya con un poquito de prisa a Carlos, que pueda terminar. Carlos no sabe en qué transparencia se ha quedado, sí. Pero si las pasa rápida, aquí. Yo creo que ha sido en la parte aquí, quizá, más adelante, la siguiente. Sí, la siguiente, cuando empezamos a hablar de la clasificación por especies. Sí, la especie. Vale, de todas maneras, si alguien me mandase un mensaje corto, he visto que me habían llamado a la oficina y les he colgado porque estoy reunido, que estáis llamándome, ya os he dicho que no estaba disponible y luego me han escrito que era porque no se movía. Ahora cuando me he dado cuenta ya me habías quitado. Bueno, pues voy a pasar a hablar un poquito de la clasificación. Si fuese por especies, dado el número limitado, como también ha comentado Félix o Gabriel antes, está fundamentalmente, obedece a limitaciones regulatorias, una legislación muy restrictiva que dificulta la autorización de las microalgas o sus derivados en la alimentación, porque hay que demostrar su seguridad alimentaria. Si entramos en la clasificación del uso, en los complementos alimenticios es donde se concentra el mayor uso de microalgas, fundamentalmente de clorela y de espirulina, porque bueno, son anteriores a 1997 y no les aplica este reglamento de nuevo alimento y las que fueron comercializadas anterior al 97 no les aplica este reglamento. En 2015 se modificó el reglamento y en 2018 entró en efecto y nosotros obtuvimos para la especie de Trasel michui lo mismo un novel food y, bueno, como condimento fundamentalmente para salsas, para preparaciones, como ingrediente en industria. Pero hay otras especies en complementos alimenticios que se utilizan como biomasa bruta, ¿no? En el caso de clorela y espirulina, que es en polvo o en comprimidos, pero puedes encontrar otros productos de biomasa de Naucrosit, una liela o Afanisonemon que se encuentran en países como en Estados Unidos o en Israel o en Canadá, donde sí están autorizadas, pero bueno, como digo, en Europa hay cierta limitación. Y luego tenemos ciertos extractos brutos enriquecidos. Principalmente está Hematococcus pluvialis de agua dulce por su pigmento carotenoide conocido como astaxantina, que también se puede encontrar en un formato más purificado con distintos grados de pureza en resina. Y lo mismo ocurre con el beta-caroteno a partir de la microalga de una liela salina. Aquí pongo algunas fotos para el que no esté familiarizado. Bueno, en Hematococcus la forma de resistencia en ausencia de nitrógeno hace que acumule este pigmento y bueno, después o bien en su biomasa deshidratada o en una extracción posterior se obtiene el producto que fundamentalmente va al sector de complementos alimenticios. Otros pigmentos que ahora están más de moda por ser el único, además la única fuente natural de color azul es la ficocianina, en este caso se obtiene de cianobacterias por ser una característica exclusiva de estos organismos. Si los consideramos microalgas, pues en este caso la ficocianina se utiliza bien como colorante o en algunos casos tienen algún estudio clínico en la función inmune que todavía, bueno, pues ahora con el tema del COVID y todo está muy de moda, pero que también es bastante restrictivo porque no tienen claims autorizados o reivindicaciones médicas. Y finalmente el más predominante son los aceites, concretamente los omega 3, el DHA y el icosapentanoico. El DHA con algo de EPA se obtiene fundamentalmente de la especie Schizophytrium por fermentación
Y hay una empresa en Estados Unidos, Siwi, que produce nanocloropsis y obtiene eicosapentanoico, y en este caso sí es de un cultivo fotoautótrófico. Para ir rápido, fundamentalmente en alimentación funcional, como biomasa bruta encontramos clorela y espirulina y más recientemente tetraselmis. Aquí se ven pues mayonesas, magdalenas, pasta, en este caso Dulcesol, que sacó una serie de productos con clorela de la que desarrolló incluso una pequeña planta de cultivo para ellos autoproveerse de la propia biomasa. Y luego tenemos otros ingredientes sustitutivos, por ejemplo, de proteína o incluso complementarios a harinas de repostería, fundamentalmente con alto contenido proteico, que para comida vegana pues sí puede tener cierto interés y se hace una serie de hamburguesas o incluso los propios panes a través de estas harinas que comento. Es parte de una colaboración entre Corbion y Nestlé. Para finalizar, quería poner el ejemplo de Tetrasel Michui como condimento en gastronomía, desarrollado por Phytoplankton bajo la marca Plankton Marino, que inicialmente fue como condimento. Aquí no he puesto toda la parte de suplementos alimenticios que obtenemos a partir de las enzimas antioxidantes de Tetraselmis, como superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Pero bueno, en este caso que es más gráfico, el uso en condimentos fundamentalmente a través de esta marca se distribuye a restaurantes y como os podéis imaginar, pues ahora no es un momento fácil para poder distribuir este ingrediente, puesto que todos los restaurantes han estado cerrados, aunque también estamos empezando a introducirlo en la industria alimentaria, aunque como digo, con más limitaciones. Tuvimos la suerte de desarrollar el producto junto al conocido chef del mar Ángel León, que tiene hoy 3 estrellas Michelin, pero que cuando empezamos no tenía ninguna estrella y bueno, nos ayudó que su meteórica evolución hacia esas 3 estrellas pues nos ayudó a darle una difusión que de otra forma no habríamos tenido hacia el producto en nuestro país y en otros países. Y bueno, con esto termino. He ido rápido, me quería haber explicado otras cosas, pero bueno, lo dejamos aquí por subir alguna pregunta y muchas gracias a todos. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Carlos, por la brevedad y nada, y también disculpa que hayamos tenido estos problemas técnicos, pero bueno, eso es lo que pasa. Bueno, pues damos paso a alguna pregunta. Si alguien quiere, tenemos algunos minutillos. Y si no, mientras alguien piensa, voy a lanzaros yo a los 4 ponentes una pregunta, quien quiera contestar. Y la siguiente, en relación con el Pacto Verde Europeo y los compromisos referidos al cambio climático, ¿qué oportunidades veis en el campo de las algas? Y, por ejemplo, yo me estoy, refiriendo a todo el campo ya no de la alimentación, sino de la simbiosis también, de la simbiosis industrial, como una fuente de absorción de CO2 industrial y demás. No sé si veis eso es que con el nuevo panorama que tenemos en el futuro, esas nuevas alianzas en Europa y en el mundo, existen nuevas oportunidades, unas posibilidades de desarrollos nuevos a pesar de los costes de producción de las algas, etc. Bueno, cualquiera de vosotros, el que quiera contestar. Quizá en el tema de tratamiento de residuos yo me he centrado más en mi presentación. Decir que la captura de CO2, bueno, la fijación de CO2 de gases de combustión con algas es posible. Lo que pasa es que no se considera como captura porque no permite el almacenamiento prolongado, sino que tiene que ser después para generar bioproductos que tengan interés. Los costes de ahora mismo que están las sanciones de emisión de CO2, el impuesto de emisión de CO2 está sobre 30 a 50 dólares por tonelada, eso no justifica nunca la producción de algas solo con ese fin, con lo cual, si las algas se integran en procesos que fijen el CO2, pero luego den productos de interés, sí puede ser factible. Ahí lo que más está mostrando viabilidad ahora mismo es la producción de bioplásticos o materiales, biocomposites, materiales en los que el CO2 quede absorbido y transformado en ese tipo de materiales. Y la otra cuestión importante es el tratamiento de aguas residuales, que ese sí creo que tiene una aplicación comercial que en pocos años se tiene que poner en el mercado. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo en mi caso soy Carlos. Sí. Básicamente en alimentación
y por también en cuanto a economía circular y por una orientación de sostenibilidad, se ha hablado mucho de las biorefinerías de algas, ¿no? Y sí que se trata, y hay que hacer un gran esfuerzo en llegar a fraccionamientos o desarrollos de multiproducto, no solamente obtener diferentes líneas de biorefinerías, sino, no voy a decir que se llegue a algo como al cerdo, pero en el que podamos aprovechar diferentes fracciones para distintos usos en función de su valor y su volumen. Sí que es verdad que siempre el de mayor valor limita la producción total, es decir, si yo estoy obteniendo un compuesto de muy baja concentración y muy alto valor, pero para eso necesito 300 toneladas, pues de productos o subproductos de menor valor que podría llegar a generar serían en base a esa producción, porque en el momento que tuviese que producir más cantidad para esos sectores, dejaría de ser económicamente viable. No es que dejase de ser sostenible, sino económicamente viable. Y esto es algo de lo que no se habla demasiado y es una barrera. Entonces, habría que ver también de qué forma podremos buscar, igual que en agricultura y en otros sectores, una especie de bonificaciones o complementos a la producción de microalgas en función de las aplicaciones que se den a esos subproductos. Y yo creo que eso sería algo interesante a tratar y que le vendría bastante bien a nuestro sector. Por ejemplo, respecto al tratamiento de aguas, se podría llegar a darle otra serie de usos o que más allá del tratamiento de aguas, esa biomasa con cierta cantidad se pudiese utilizar en otros sectores, pues, o al revés, o un proceso determinado con desarrollo de una enzima y que produce pues 100 toneladas de residuo de su producto, sí podría incrementarse esa producción gracias a algún complemento para poder aumentar tu producción en base a los otros subproductos. No sé si me he explicado. Perfectamente. Muy bien. Yo soy sí. Félix. Quería añadir y aportando desde el campo de las macroalgas que los cultivos con sistemas, como he señalado, multitróficos, permiten el aprovechamiento de nutrientes que están hoy produciendo un daño ambiental o eutrofizando los sistemas, y también aplicar en macroalgas los procesos de biorefinería. El problema es que las conexiones en toda la cadena de valor requiere la implicación de distintos tipos de industria, y no una industria no cubre todo lo, digamos, hay industrias especializadas en fitocoloides, pero no están en cosmética o no están en salud. Entonces requeriría una mayor, digamos, conexión o un trabajo, quiero decir, empresarial, de mayor conexión entre los distintos sectores, ¿no? Está claro que el sector dominante, por ejemplo, el de energía, puede tirar y se están haciendo pruebas de aprovechamiento energético y al mismo tiempo de productos de mayor valor, pero que en general queda mucho por hacer ahí. La relación entre transferencia también desde los grupos de investigación a las empresas y la conexión con el sector global y de economía circular, y que además sea útil, ¿no? Muy bien, gracias, Félix. ¿Alguno más? David, ¿tú quieres decir algo al respecto? ¿Que sería el que quedarías de la mesa? No, en principio nada que aportar. Yo creo que mis compañeros... Muy bien. Bueno, pues no sé si ha quedado alguna pregunta del chat que haya quedado... las presentaciones, la web y preguntas y las presentaciones las pondremos disponibles, y yo pediría a los ponentes si vuestras presentaciones las podríamos utilizar y dejarlas en la página web de ICT Biochain también y incorporarlas ahí. Sí, por mi parte ningún problema. Sí. No tenéis problemas, ¿no? Y también el vídeo del webinar que va a estar también disponible, ¿no? A ver, aquí Juan Luis Gómez Pinchetti dice: si en la legislación andaluza la producción de algas se considera actividad agrícola o acuícola,
se hace una distinción entre algas de agua dulce frente a algas marinas. No sé si alguno te podéis contestar. Yo en el chat le he dicho que me parece un tema complejo que no es ni muchas veces ni agrícola o acuícola, depende un poco del proceso en el que se esté incorporando y cómo se haya generado ese alga, pero vosotros que estáis en este mundo igual conocéis más de la dificultad de que las algas aparecen a veces en tierra de nadie y son tienen cierta ambigüedad, ¿no? ¿Podéis Sí, alguno tener de vuestra experiencia cómo se ha comportado en función de la legislación, que no la conozco en profundidad? sí, yo, Carlos Manzara, mira, nosotros somos la única empresa con autorización de cultivos marinos que esté produciendo microalgas ahora mismo. Luego, bueno, no hay una obligación sobre si registrar la instalación como una instalación acuícola o de producción a través de agricultura y pesca. Me refiero como centro de producción. Hay otros que tendrán transformación y otros mixtos, ¿no? Hay otras empresas andaluzas que están como industria, como otro tipo de industria y con otro tipo de registros. El caso nuestro es ese. Sí que es verdad que nos ha beneficiado pues todas las ayudas que ha habido por pesca, por acuicultura y todo, que las hemos utilizado, ¿no? Pero obligación no hay, es algo que se ha discutido mucho y realmente no hay claridad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues yo creo que si no hay más cuestiones vamos a dar por terminado la reunión. Darnos muchísimas gracias a todos, a estos magníficos ponentes excepcionales que nos han hecho esta visión del mundo de las algas y sobre todo, bueno, pues que hemos contado con muy buena asistencia, tenemos 61 conexiones y yo creo que, bueno, pues ha sido un placer poder contar con todos. Muchas gracias. Una cosita, Judith, Sí, Gloria desde ¿Gloria? Fedea. Mira, podría comentar una cosa. ¿Tenéis pensado distribuir las? ¿Me oís? Sí, dime. ¿Tenéis pensado distribuir las presentaciones o subirlas a la web del proyecto ICT Biochain? Sí, es lo que he comentado, que he visto tu comentario. Vale. Sí, y además el vídeo, se ha grabado la sesión y el vídeo también lo vamos a distribuir, ¿vale? Gracias, Gloria. Muy bien, muchas gracias a todos. Pues nada. Bueno, gracias y mucha salud y a cuidaros mucho. Adiós. Totalmente, hasta la próxima. Chao. Adiós.